¿Qué pasa con aquellos que se levantan contra la promesa? La historia parece responder: caen, pero es todo tan simple. Desde los desiertos de Egipto hasta las ciudades de Oriente Medio, existe un símbolo que ha resistido el paso del tiempo, la figura de los imperios y la persecución de los siglos. Su nombre es Israel. Esta no es solo la historia de una nación, es la historia de cómo la lucha contra la promesa ha definido a los enemigos, sistemas y generaciones. Y quizás al final no todo sea lo que parece. Desde la esclavitud en Egipto hasta las deportaciones a Babilonia, Israel ha conocido imperios que intentaron reducirlo a polvo. Temporalmente, Ramsés, Nabucodonosor, Antíoco, Tito, hombres que creyeron dominar a un pueblo sin comprender que no enfrentaban solo a una nación, sino a un espíritu. Cada enemigo pensó que podía destruirlo, pero cuando más oprimían, más despertaban la resistencia espiritual. Los ejércitos cayeron, las campañas se desvanecieron, pero la promesa continuó viva. Los enemigos buscaban eliminar la trascendencia y sin saberlo, la amplificaban. En los momentos más oscuros, siempre quedó un remanente. Con el paso de los siglos, los enemigos dejaron de ser ejércitos y se convirtieron en sistemas. No llegaban ya con lanzas y caballos, sino con decretos, leyes y discursos que justificaban la exclusión, la difamación y la violencia. El enemigo se ocultó detrás de sellos oficiales y tribunales. En algunos momentos se levantaron legislaciones para prohibir la fe, para restringir costumbres, para borrar la identidad. Ya no se atacaba solo al cuerpo, sino la esencia del mismo pueblo. Pero cada intento por borrar su nombre solo reforzó la necesidad de recordar quiénes eran. Las alianzas para destruir la herencia de Israel se repitieron, pero lo que debía desaparecer se volvió más fuerte. La historia de Israel también es la historia de sus propias luchas internas. Hubo divisiones, guerras entre hermanos, líderes que abandonaron el propósito y profetas ignorados. Las mayores derrotas no siempre vinieron de fuera, sino del olvido, del propio pacto. El enemigo más devastador fue la corrupción espiritual, la comodidad, la pérdida de identidad. Cuando el pueblo olvidó quién era, comenzó a desmoronarse desde adentro. No siempre fueron ejércitos los que derribaron sus muros. A veces fue el corazón dividido el que permitió la caída. Las voces que advertían fueron rechazadas. La autocomplacencia abrió la puerta al exilio. Y en ese espejo, el enemigo más peligroso tenía un rostro familiar. ¿Qué fue de Egipto, de Asiria, de Babilonia? ¿Qué quedó de Roma o de los que desataron regímenes de odio? Sus nombres aún no existen, pero como advertencias, no como amenazas. Los imperios que intentaron exterminar a Israel fueron derribados y absorbidos por el tiempo. Lo que parecía invencible quedó en ruinas. Lo que parecía eterno fue olvidado. Los poderes humanos que buscaron destruir una aspiración espiritual nunca lograron consolidarse para siempre. Ellos pasaron, pero la promesa permanece. El relato final no es la conquista de los colosos, sino la permanencia de aquel que golpeado y disperso sigue existiendo. El pueblo que sobrevive no lo hace por la espada, sino por la memoria
La resistencia no se sostuvo por los ejércitos, sino por las palabras, por ritos, por enseñanzas. Cada intento por destruirlos provocó que se aferraran más a la transmisión de su historia. La respuesta a la opresión no fue la venganza, sino la reconstrucción. La verdadera fuerza no vino del poder militar, sino de la fidelidad espiritual. La victoria no está en la destrucción del adversario, sino en permanecer cuando todo lo demás se desvanece. Hay momentos en la historia donde antiguos enemigos se acercan y reconocen aquello que antes despreciaron. Algunos que oprimieron terminaron adoptando las costumbres que atacaron. Otros que destruyeron se convirtieron en defensores de lo que antes quisieron borrar. El destino más elevado del enemigo no es desaparecer, sino transformarse. Y la historia ha demostrado que incluso aquellos que un día se levantaron para destruir, terminaron admirando la permanencia de lo que no pudieron vencer. El propósito nunca fue la aniquilación del adversario, sino su redención. El enemigo de Israel a lo largo de la historia ha cumplido sin saberlo un propósito mayor: revelar la fidelidad de la promesa. Hoy, mientras las tensiones y los conflictos de Oriente Medio vuelven a ocupar los titulares, la pregunta no debería ser si Israel aún tiene enemigos. La pregunta es: ¿sigue la promesa intacta? Los adversarios pueden caer, los sistemas pueden cambiar, los rostros pueden mutar, pero lo que permanece es el testimonio. La verdadera victoria no es borrar al adversario. La verdadera victoria es permanecer cuando todo lo demás ha pasado. Y tal vez esa es la historia que todavía se está escribiendo. Hasta pronto.